30 años. 30 malditos años dedicados a una familia que se desmoronó en apenas una semana. Mi nombre es Alejandro Vega, tengo 50 años y acabo de descubrir que mi esposa Camila, la mujer con quien compartí mi vida durante casi 3 décadas, vació la cuenta universitaria de nuestro hijo Mateo para fugarse con su amante. ¿Lo pueden creer? 78.000 pesos que ahorré centavo a centavo trabajando turnos dobles, vendiendo mi tiempo, mi salud y mi juventud para asegurar el futuro de mi hijo prodigio. Un niño de apenas 10 años con una mente que asusta tanto como maravilla. Papá, no te preocupes. Ya lo resolví todo, me dijo Mateo con esa frialdad calculadora que me hiela la sangre. ¿Cómo puede un niño hablar así? ¿Cómo pudo su madre traicionarlo de forma tan vil? No saben lo que es despertar una mañana y encontrar la cama vacía, una maleta faltante y el extracto bancario mostrando cargos de hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y tiendas de diseñador. Todo pagado con el futuro de Mateo. Todo para complacer a Esteban, ese bastardo estafador que le llenó la cabeza con promesas mientras vaciaba nuestras cuentas. Pero Camila no contaba con algo, subestimó a nuestro hijo. Mi Mateo, ese niño que con 10 años puede hackear sistemas que ingenieros con maestrías no comprenden. Ese niño que ahora, entre soldaduras y códigos, ha jurado recuperar cada centavo. Y lo más aterrador es que sé que lo conseguirá. La semana pasada me preguntó con aquella sonrisa inquietante que ha desarrollado últimamente, ¿la justicia siempre sigue las reglas, papá? No supe qué responderle. Porque ahora yo tampoco creo en las reglas. No después de que mi familia se convirtiera en este campo de batalla donde el único soldado que quedó en pie fue, irónicamente, el más pequeño de todos. Esta es nuestra historia. La historia de cómo mi hijo de 10 años declaró la guerra a quienes nos traicionaron, mientras yo observaba, dividido entre el orgullo por su brillantez y el terror por lo que esa mente prodigiosa es capaz de hacer cuando se siente herida. Actualización 1, la traición y el descubrimiento. Han pasado ya 3 días desde que descubrí la traición. 3 días en los que el silencio de nuestra casa me asfixia tanto como los pensamientos que me asaltan. ¿Cómo no me di cuenta antes? 30 años junto a una mujer que resultó ser una completa desconocida. 30 años desperdiciados. Todo comenzó cuando revisé la notificación del banco en mi celular. Una transferencia de 78.000 pesos desde la cuenta universitaria de Mateo. Al principio pensé que era un error, alguna confusión del sistema. Llamé inmediatamente al banco, con las manos temblorosas y la boca seca. Lo siento, señor Vega, pero la transferencia fue autorizada con la firma digital de su esposa. Como cotitular de la cuenta, tiene plenos derechos para realizar movimientos, me explicó la operadora con esa frialdad burocrática que ahora me parece un insulto. Cuando confronté a Camila, ella ni siquiera tuvo la decencia de negarlo. Necesitaba el dinero, Alejandro. Esteban y yo tenemos planes. Ya te lo devolveremos cuando su negocio despegue. ¿Su negocio? ¿Qué maldito negocio justifica robar el futuro de tu propio hijo? Lo más desgarrador fue ver la expresión de Mateo cuando se enteró. No lloró, ni gritó. Solo asintió, como si confirmara una teoría que llevaba tiempo sospechando. Estadísticamente, el 34% de los matrimonios mexicanos terminan en divorcio, papá. ¿Era cuestión de tiempo? ¿Qué niño de 10 años habla así? Mi hijo, aparentemente. Esa misma noche, Camila hizo sus maletas. Ni siquiera intenté detenerla. La vi empacar sus cosas mientras tarareaba una canción, como si estuviera preparándose para unas vacaciones y no para destruir nuestra familia. Cuando cerró la puerta tras de sí, sentí un vacío tan profundo que me derrumbé en el sofá, incapaz de moverme. Fue Mateo quien me encontró así, horas después. Se sentó a mi lado y, sin decir palabra, me mostró su tablet. Había rastreado los movimientos bancarios de su madre. Hoteles 5 estrellas, restaurantes exclusivos, tiendas de lujo,
Todo un festival de derroche con el dinero destinado a su educación. Están en el Hotel Emperador, habitación 507. Él reservó por 3 noches más, me informó con la precisión de un detective, no de un niño herido. Y hay más, papá. Esteban no es quien dice ser. Los días siguientes fueron una revelación tras otra. Mi hijo, ese pequeño genio que siempre me había enorgullecido por sus habilidades tecnológicas, comenzó a usar esas mismas habilidades de formas que nunca imaginé. Lo encontré en su habitación, rodeado de dispositivos electrónicos desarmados, cables y herramientas que ni siquiera sabía que poseía. ¿Qué estás haciendo, Mateo?, le pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Recuperando lo nuestro, respondió sin levantar la mirada de un circuito que estaba soldando. Esteban Morales no existe, papá. Su verdadero nombre es Eduardo Méndez y tiene 3 órdenes de arresto por estafas financieras en Guadalajara. Mi hijo había hackeado bases de datos policiales. Mi hijo de 10 años. Debería haberlo detenido allí mismo, explicarle que lo que hacía era ilegal, peligroso. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque una parte oscura de mí quería justicia, o tal vez venganza. Porque después de 30 años siendo el esposo perfecto, el padre sacrificado, el hombre que nunca rompió las reglas, ahora solo quería ver arder todo. Anoche, Mateo entró en mi habitación pasada la medianoche. Sus ojos brillaban con esa intensidad que solo he visto en personas obsesionadas. Ya recuperé los 78.000 pesos, papá. Y tengo todas las pruebas sobre los fraudes de Esteban. Mañana las enviaré anónimamente a la policía. No supe si abrazarlo o temerle. Mi hijo, mi pequeño niño prodigio, había hecho en 3 días lo que yo no habría logrado en años de batallas legales. ¿Pero a qué precio?, me pregunto ahora mientras lo observo dormir. ¿A qué precio estamos recuperando lo que es nuestro? El teléfono suena. Es Camila. Por primera vez en 3 días, está llamando. Su nombre en la pantalla me provoca náuseas, pero algo me dice que debo responder. Esta historia apenas comienza, y tengo el terrible presentimiento de que mi hijo ya ha escrito su siguiente capítulo. Actualización 2. Una semana ha pasado y nuestra vida se ha convertido en una espiral de caos. El teléfono que sonaba aquella noche era, efectivamente, Camila. Su voz sonaba descompuesta, irreconocible en comparación con la mujer segura que nos abandonó días atrás. Alejandro, por favor, tienes que ayudarme, sollozaba entre palabras entrecortadas. Esteban desapareció. Las tarjetas están bloqueadas. La policía me está buscando para interrogarme. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y horror. No tuve que responder, porque Mateo, que evidentemente había estado escuchando tras la puerta, entró a mi habitación y me arrebató el teléfono. Pon el altavoz, papá, ordenó con una calma perturbadora. Lo hice, más por estupor que por obediencia. Mateo. Eres tú, mi amor, la voz de Camila se quebró en un sollozo patético. Ya no soy, tu amor, respondió él con una frialdad que me erizó la piel. ¿Recuerdas cuando me llevaste al centro comercial el mes pasado y me dijiste que no había dinero para ese kit de robótica que quería? Estabas ahorrando para fugarte con él. Con mi dinero. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que casi podía palparse. Mateo, por favor, las cosas no son tan simples. Intentó justificar Camila. Simples, la interrumpió Mateo con una risa que sonaba demasiado adulta, demasiado amarga para sus 10 años. No, nada es simple. Como no fue simple rastrear todas las cuentas fraudulentas que Esteban tiene en 3 países diferentes. Ni fue simple transferir cada centavo de vuelta a donde pertenece, incluyendo mis 78.000 pesos. El rostro de mi hijo se transformó mientras hablaba. Ya no veía al niño que jugaba con robots y resolvía problemas matemáticos por diversión. Frente a mí había un justiciero implacable, un pequeño dios vengador usando su inteligencia como arma.
Tú lo elegiste a él, mamá, continuó Mateo con desprecio. Ahora carga con las consecuencias. Cortó la llamada y me devolvió el teléfono con una sonrisa torcida. Esteban estará en custodia policial mañana por la mañana. Ya envié toda la evidencia de sus fraudes. Hasta le agregué algunos detalles extra, por si acaso. Debería haberme horrorizado. Debería haberle explicado que no podemos tomar la justicia en nuestras manos, que hay límites que no se cruzan. Pero en vez de eso, sentí un orgullo enfermizo. Mi hijo, mi sangre, estaba haciendo lo que yo no me atreví, luchar. El infierno se desató 2 días después. El teléfono sonó en medio de la noche. Esta vez no era Camila. Era Esteban, o Eduardo, o quien fuera. Su voz destilaba rabia pura. Tú y tu mocoso me las van a pagar. Sé lo que hicieron. Han jodido a la persona equivocada. Mateo, nuevamente despierto y atento, me hizo señas para que no colgara mientras conectaba un dispositivo extraño al teléfono. Sus dedos volaban sobre un teclado. Estás acabado, Esteban, le dije con una seguridad que no sentía. Has estafado a la persona equivocada. ¿Crees que me asustas? ¿Tú y un maldito niño? Voy a hacerles tanto daño que... Estás en el motel Los Pinos, habitación 14, lo interrumpió Mateo, arrebatándome el teléfono. Acabas de usar el wifi para llamarnos. Te quedan exactamente 8 minutos antes de que la policía llegue. Acabo de enviarles una grabación de tus amenazas y tu ubicación exacta. El silencio al otro lado fue revelador. Luego, insultos, amenazas incomprensibles y el sonido de cosas rompiéndose. Mateo cortó la llamada con calma. No vendrá hoy, me aseguró. Es un cobarde que solo sabe atacar por la espalda. Pero intentará algo pronto. Esa noche no pude dormir. Mientras Mateo descansaba plácidamente en su habitación, yo vigilaba cada sombra, cada ruido. ¿En qué nos estábamos convirtiendo? ¿Era esta la vida que quería para mi hijo? ¿Convertirlo en un vengador antes de que pudiera siquiera terminar la primaria? No tuve que esperar mucho por respuestas. Al amanecer, Esteban irrumpió en nuestra casa. Lo escuché antes de verlo, maldiciendo mientras forzaba la puerta trasera. Tomé un cuchillo de la cocina y me preparé para lo peor. ¿Dónde estaba Mateo? ¿Habría escapado a tiempo? Lo que sucedió después parece sacado de una pesadilla. Cuando Esteban entró al comedor, las luces se encendieron automáticamente. Una voz robótica resonó desde algún lugar. Intruso detectado. Grabación activada. Transmisión en vivo a la estación de policía. Mateo había convertido nuestra casa en una trampa. Cámaras ocultas, sensores de movimiento, grabadoras activadas por voz. Todo conectado directamente con la policía local. Para cuando escuchamos las sirenas aproximándose, Esteban estaba paralizado, consciente de que cada movimiento suyo estaba siendo monitoreado y transmitido. Tu madre podrá ser una traidora, me dijo Mateo mientras veíamos a la policía esposar a Esteban desde la ventana de su habitación, pero yo no permitiré que nadie nos haga daño nunca más. Sus palabras deberían haberme reconfortado. En cambio, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué clase de monstruo estaba creando? ¿O quizás ya existía dentro de él, y yo nunca quise verlo? Actualización 3. 2 semanas. Han pasado apenas 2 semanas desde que nuestra vida se desmoronó, y ya nada es reconocible. Veo las noticias locales y el rostro de Esteban aparece en primer plano, estafador internacional capturado gracias a denuncia anónima. El reportero detalla con entusiasmo cómo la policía recibió un paquete digital con evidencia irrefutable de sus crímenes. Mateo sonríe discretamente desde el sofá, con esa expresión de satisfacción que nunca antes había visto en él. No fue difícil, me explica como quien habla del clima, no de haber destruido a un criminal. Sus sistemas de seguridad eran básicos. Ni siquiera encriptaba sus archivos más importantes.
La detención de Esteban fue un espectáculo mediático. Las cámaras de seguridad de nuestra casa, instaladas por Mateo en secreto, captaron el momento exacto en que intentó irrumpir con un cuchillo en la mano. Las imágenes se filtraron misteriosamente a los medios. Mi hijo, aparentemente, no solo quería justicia, quería humillación pública. Camila volvió a llamar ayer. Su voz ya no sonaba desesperada, sino derrotada. Completamente quebrada. Alejandro, por favor. Necesito hablar con Mateo. La policía cree que soy cómplice de Esteban. Han congelado todas mis cuentas. No tengo a dónde ir. Pensé en colgar, en negarle ese consuelo como ella nos negó su lealtad. Pero una parte de mí, quizás la última migaja de humanidad que me queda después de tanta amargura, quiso escucharla. Nunca supe lo que Esteban hacía realmente, confesó entre sollozos. Me enamoré como una estúpida adolescente. Me prometió una nueva vida, lejos de la rutina, de las facturas, de todo. ¿De tu hijo también?, pregunté con una calma glacial que no sabía que poseía. ¿De mí? El silencio al otro lado de la línea fue su única respuesta. Luego, más sollozos. Lo siento tanto, Alejandro. No espero que me perdones, pero al menos déjame hablar con mi hijo. Por favor. No tuve que decidir. Mateo apareció en la sala, me quitó el teléfono y lo puso en altavoz. Tengo una sola pregunta, mamá, dijo con aquella voz inhumana que usaba ahora y que me helaba la sangre. ¿Sabías que Esteban era un estafador? No, mi amor, te lo juro. Nunca hubiera. ¿Y cuándo descubriste que lo era? Antes o después de robarte mis ahorros, la interrumpió con frialdad quirúrgica. El silencio de Camila lo dijo todo. ¿Lo sabías?, concluyó Mateo. Y aún así decidiste quedarte con él. Mateo, las cosas se complicaron. Esteban me amenazó cuando quise volver. Dijo que tenía información que podía hundir a tu padre. ¿Qué? Mentira, la cortó nuevamente. Revisé todos sus archivos antes de entregárselos a la policía. No tenía nada sobre papá. Solo intentas manipularnos otra vez. Camila comenzó a llorar desconsoladamente. Mi hijo, mi niño de 10 años, permaneció impasible, como un juez pronunciando sentencia. Te has quedado sin dinero, sin amante y sin familia. Todo por tu propia elección, sentenció Mateo. No vuelvas a llamar. Las consecuencias son tuyas, no nuestras. Colgó y me devolvió el teléfono con la misma expresión vacía. Luego, como si nada hubiera ocurrido, regresó a su habitación para continuar con alguno de sus misteriosos proyectos. Esa noche, mientras Mateo dormía, entré silenciosamente a su cuarto. Necesitaba entender en qué se estaba convirtiendo mi hijo. Lo que encontré me dejó sin aliento. En su escritorio había diagramas complejos, códigos informáticos incomprensibles y un mapa detallado de la vida digital de Camila. Mi hijo había rastreado cada movimiento en línea de su madre, cada búsqueda, cada mensaje, cada compra. Pero lo que realmente me perturbó fue encontrar una libreta donde Mateo había calculado, con precisión aterradora, cuánto tiempo tardaría Camila en quedarse sin recursos, dónde acudiría por ayuda, y cómo reaccionaría cuando todos le cerraran las puertas. Había previsto cada movimiento, como si su propia madre fuera solo otra variable en una ecuación compleja. Mientras observaba a mi hijo dormir, tan pacífico e inocente en apariencia, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué estaba presenciando? ¿La evolución de un genio o el nacimiento de algo mucho más oscuro? Cuando le pregunté a la mañana siguiente por qué había hecho todo esto, su respuesta me perturbó aún más. Alguien tenía que protegernos, papá, dijo con aquella certeza absoluta que solo tienen los niños y los fanáticos. Tú estabas demasiado triste para hacerlo. Y mamá nos traicionó. Pero Mateo, hay límites. Hay cosas que no se hacen, incluso cuando nos han herido.
Mi hijo me miró como si yo fuera un niño ingenuo, y él el adulto experimentado y cínico. La vida no funciona así, papá. La gente toma lo que quiere si se lo permites. Yo solo me aseguré de que pagaran el precio justo. Lo abracé con fuerza, sintiendo que algo precioso se me escapaba entre los dedos. Mi hijo había cruzado una línea invisible, y no estaba seguro de poder traerlo de vuelta. Te amo, Mateo, le dije con la voz quebrada. Pero me asusta lo que estás haciendo, lo que estás pensando. Él me devolvió el abrazo con rigidez, como quien cumple un protocolo social que no comprende del todo. No tengas miedo, papá, respondió con aquella sonrisa inquietante. Yo siempre estaré de tu lado. No como ella. Esa noche, mientras veíamos las noticias juntos, apareció una actualización sobre el caso de Esteban. Habían descubierto más víctimas, más fraudes, más vidas destruidas. La cámara mostró a Esteban esposado, siendo escoltado al juzgado. ¿Ves, papá?, comentó Mateo con satisfacción. La justicia funciona. Solo necesitaba un pequeño empujón. Lo miré de reojo, preguntándome qué otras justicias consideraría necesario corregir en el futuro. Y, por primera vez en mi vida, sentí verdadero miedo de mi propio hijo. Actualización 4. Ha pasado un mes desde que nuestra familia se fragmentó, y las pesadillas no me abandonan. Sueño con Mateo adulto, convertido en un hombre frío y calculador, manipulando vidas como piezas de ajedrez. Despierto empapado en sudor frío, buscándolo con desesperación, solo para encontrarlo en su habitación, rodeado de circuitos, pantallas y líneas de código incomprensibles. Camila llamó por última vez hace una semana. Su voz había perdido toda pretensión de dignidad o compostura. Me están acusando de complicidad, Alejandro, susurró con voz rota. Dicen que ayudé a Esteban en sus estafas. Que sabía todo y me beneficié. Necesito un abogado. Necesito dinero. Sentí una punzada de compasión, tan breve como intensa, ante la caída en desgracia de quien fue mi compañera durante 3 décadas. Pero ese sentimiento se evaporó instantáneamente cuando continuó hablando. Es tu hijo quien está detrás de todo esto, dijo con amargura. Ese niño no es normal, Alejandro. Nunca lo fue. ¿No te has preguntado por qué puede hacer las cosas que hace? ¿Qué clase de niño de 10 años destruye vidas adultas como si fueran castillos de naipes? Sus palabras me golpearon como bofetadas. No por su crueldad, sino porque en el fondo de mi corazón, esas mismas preguntas me atormentaban cada noche. Mateo solo se defendió, respondí mecánicamente, pero mi voz carecía de convicción. Tú elegiste traicionarnos. Y ese es el castigo que merezco, gritó entre sollozos. ¿Perder todo? ¿Enfrentar cargos por crímenes que ni siquiera sabía que existían? Hubo un largo silencio entre nosotros. Luego, con voz casi inaudible, Camila preguntó. ¿Te has preguntado qué será de él, Alejandro? ¿Qué clase de hombre estás criando? Un niño que no siente remordimiento, que no conoce límites. Colgué. No podía seguir escuchándola. No porque estuviera equivocada, sino porque cada palabra resonaba con las dudas que yo mismo albergaba. Esa misma tarde, descubrí a Mateo construyendo lo que parecía un pequeño dron casero. Sus manos pequeñas manipulaban con precisión herramientas que muchos adultos no sabrían usar. ¿Para qué es eso?, pregunté, intentando sonar casual. Vigilancia, respondió sin levantar la mirada de su trabajo. Programé una rutina de reconocimiento facial. Detectará si alguien sospechoso se acerca a nuestra casa. ¿Alguien sospechoso como quién, Mateo? Mi hijo me miró con aquellos ojos oscuros que parecían contener conocimientos antiguos, impropios de su edad. Como cualquiera que quiera hacernos daño, papá. La gente siempre vuelve. Siempre quiere venganza. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cuándo había comenzado mi hijo a pensar así? ¿O siempre había sido así y yo, cegado por el orgullo paterno, me negué a verlo?
Mamá llamó, le dije finalmente. Está enfrentando cargos por complicidad. Lo sé, respondió con indiferencia. Era estadísticamente inevitable. El 68% de las parejas de criminales financieros terminan siendo procesadas como cómplices, especialmente cuando hay evidencia de que se beneficiaron del dinero. ¿Y tú pusiste esa evidencia?, pregunté, temiendo la respuesta. Mateo dejó el soldador a un lado y me miró directamente, sin parpadear. Yo no inventé nada, papá. Solo conecté los puntos que ya existían. Ella gastó mi dinero. Ella sabía lo que él hacía. Ella eligió quedarse con él incluso después de saberlo. Su lógica era implacable, y sin embargo, terriblemente incompleta. Faltaba algo esencial: compasión, empatía, la comprensión de que los seres humanos somos más que nuestras peores decisiones. Mateo, tu madre cometió errores terribles, pero... ¿Pero qué, papá?, me interrumpió con dureza. ¿Pero debemos perdonarla? ¿Dejar que vuelva y nos haga daño otra vez? ¿Es eso lo que quieres? No supe qué responder. Porque una parte de mí, la parte herida y vengativa, celebraba secretamente cada consecuencia que Camila enfrentaba. Y esa realización me asustaba profundamente. Los días siguientes fueron un extraño limbo. Mateo continuaba con sus proyectos, cada vez más complejos. Lo encontré diseñando algoritmos de encriptación, construyendo dispositivos de comunicación encubierta, incluso desarrollando lo que parecía un programa para infiltrarse en sistemas de seguridad. Cuando le pregunté por qué necesitaba hacer esas cosas, su respuesta fue simple y devastadora. Necesito estar preparado, papá. El mundo no perdona a quienes no están preparados. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré una carta del colegio de Mateo. La maestra solicitaba una reunión urgente conmigo. Aparentemente, Mateo había hackeado el sistema informático de la escuela para cambiar las calificaciones de un compañero que lo había estado acosando. No para mejorarlas, sino para hundirlas, para asegurarse de que reprobara el año. Cuando lo confronté, Mateo no mostró ni un ápice de arrepentimiento. Ese niño me robaba el almuerzo. Le dije que parara. No lo hizo. Las autoridades no hicieron nada, explicó con frialdad. Así que me encargué yo. Mateo, no puedes ir por la vida castigando a todos los que te hacen daño, intenté razonar. ¿Por qué no?, preguntó con genuina curiosidad. Tú estás feliz de que mamá y Esteban estén pagando por lo que nos hicieron. Lo veo en tus ojos cada vez que llega una noticia sobre el caso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Tenía razón. Yo también disfrutaba secretamente de la venganza. ¿Con qué autoridad moral podía ahora predicar perdón y mesura? Anoche, mientras cenábamos en silencio, Mateo dejó caer una noticia que me dejó petrificado. La policía encontró nuevas pruebas contra mamá, comentó como quien habla del clima. Un testigo la vio manipulando documentos junto a Esteban. Probablemente le aumenten la condena. Lo miré fijamente, buscando algún signo de emoción en su rostro: culpa, satisfacción, tristeza. No encontré nada. Solo aquella inquietante calma. Mateo, pregunté con voz temblorosa, ¿tú tuviste algo que ver con ese nuevo testigo? Mi hijo sostuvo mi mirada unos segundos antes de responder. A veces la justicia necesita ayuda, papá. A veces no basta con esperar a que las cosas sucedan. En ese momento lo supe con absoluta certeza: mi hijo había fabricado esas nuevas pruebas. Mi hijo, mi pequeño de 10 años, había decidido que el castigo inicial para su madre no era suficiente. Y lo más aterrador era que yo, su padre, su guía moral, no encontraba dentro de mí la fuerza para condenarlo por completo. Mientras lo observo dormir esta noche, con su rostro angelical iluminado por la luz de la luna que se filtra por la ventana, me pregunto en qué se convertirá Mateo. Si este genio prodigioso que puede doblegar sistemas informáticos
Desmantelar vidas y reconstruir la realidad a su antojo crecerá para usar esos dones para el bien o se perderá en el abismo de su propia brillantez sin límites morales. Nos protegió, me digo a mí mismo como un mantra para calmar mi conciencia. Pero una voz más honesta me susurra, no, se vengó. Y tú lo permitiste. Quizás ambas sean verdad. Quizás ese sea el dilema eterno de criar a un niño como Mateo, un genio que ve el mundo como un conjunto de problemas que resolver, de ecuaciones que balancear, donde el factor humano, el dolor, la compasión, son solo variables incómodas que complican los cálculos. Mientras cierro la puerta de su habitación, me hago una promesa a mí mismo. Mañana hablaré con él. Le explicaré que hay líneas que no se cruzan, incluso cuando otros las han cruzado antes contra nosotros. Le enseñaré sobre el perdón, no como debilidad, sino como la forma más difícil y necesaria de fortaleza. Pero en lo profundo de mi corazón, temo que sea demasiado tarde. Que al permitirle a Mateo tomar justicia por su mano, al celebrar secretamente sus pequeñas venganzas, haya sellado su destino. Que ese corazón brillante y prodigioso ya haya aprendido a funcionar sin el contrapeso de la misericordia. Y me aterra pensar que el verdadero monstruo no es mi hijo, sino yo mismo. Yo, que en mi dolor y resentimiento, aplaudí silenciosamente cada golpe que Mateo asestaba contra quienes nos habían herido. Yo, que bajo la excusa de protegerlo, permití que cultivara ese lado oscuro de su brillantez. Esta noche, mientras contemplo las estrellas desde nuestra terraza, me pregunto si aún hay tiempo para rectificar mi error. Si puedo enseñarle a Mateo que la verdadera fuerza no está en doblar el mundo a nuestra voluntad, sino en resistir la tentación de hacerlo, aun cuando tengamos el poder. Mañana será otro día. Y quizás, solo quizás, no sea demasiado tarde para salvar el alma de mi hijo prodigio. Para enseñarle que la genialidad sin compasión no es más que una forma sofisticada de monstruosidad. Te quiero, Mateo, susurro al viento nocturno, esperando que de alguna manera, esas palabras lleguen a lo más profundo de su ser. Y te quiero no por lo que puedes hacer, sino por quien podrías llegar a ser. Porque al final, ese es el verdadero precio de la genialidad, la constante lucha entre el poder y la responsabilidad, entre la capacidad de cambiar el mundo y la sabiduría para saber cuándo no hacerlo. Y mientras cierro los ojos, agotado por el peso de estas reflexiones, me aferro a la esperanza de que mi amor sea suficiente para guiar a Mateo en el laberinto de su propio potencial. Antes de que sea demasiado tarde para todos nosotros.